Nunca imaginó que la expulsarían de su pueblo por decir la verdad. Pero así fue como Marta Quintana, una viuda de 34 años con 4 hijos aferrados a su falda, se encontró caminando por el camino de tierra que salía de San Isidro del Páramo, con solo una mochila hecha jirones y el peso de la injusticia ardiendo en el pecho. Era marzo de 1994, y el viento gélido del páramo le cortaba el rostro como cuchillos invisibles. La altitud, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Sus hijos, Sebastián, de 10 años, las gemelas Ana y Clara, de 7, y el pequeño Miguel, de apenas 4, caminaban en silencio, con los labios azules por el frío y los grandes ojos llenos de preguntas que no se atrevían a formular. 6 meses. Apenas 6 meses desde que su esposo Héctor había muerto. No por enfermedad ni por accidente. Lo habían asesinado. Y Marta lo sabía. Todos en San Isidro lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Héctor había sido maestro de primaria. Un buen hombre, de los que creen que la educación puede cambiar el mundo. Durante años enseñó a los niños del pueblo a leer, a escribir, a soñar con un futuro mejor. Pero cometió un error fatal. Empezó a hacerse preguntas. ¿Por qué el alcalde Rogelio Durán tenía 3 camionetas nuevas cuando su sueldo apenas cubría una? ¿Por qué los camiones de carga pasaban por el pueblo a medianoche cruzando a Colombia sin que nadie los inspeccionara? ¿Por qué las familias que se negaron a vender sus terrenos se despertaban y encontraban sus casas quemadas o simplemente desaparecidas? Héctor había reunido pruebas, fotografías, documentos y testimonios de campesinos aterrorizados. Planeaba enviarlo todo a la fiscalía. «Alguien tiene que hacer algo, Marta», le decía por las noches, con los ojos brillantes de esa convicción que ella amaba y temía a la vez. «No podemos seguir viviendo así, con miedo, en silencio». Una noche de septiembre, Héctor no regresó a casa. Lo encontraron 3 días después en un barranco a 5 kilómetros del pueblo. «Accidente», decía el informe oficial. El maestro resbaló en las rocas mojadas y se cayó. Pero Marta vio el cuerpo en la morgue. Vio sus nudillos destrozados, señal de que había luchado. Vio las marcas en su cuello. Vio la verdad que nadie quería nombrar. En el funeral, el alcalde Rogelio Durán se acercó a ella con una sonrisa de fingida compasión. «Doña Marta, qué tragedia. Su esposo era un hombre muy curioso. Demasiado curioso, quizás. Espero que no herede esa curiosidad. Por el bien de sus hijos, usted comprende». No fue una condolencia, fue una amenaza. Marta intentó callar. De verdad que lo intentó. Se tragó la rabia, el dolor, la certeza de que Héctor había sido asesinado. Durante meses vivió con la escasa pensión que recibía. 120,000 pesos al mes que apenas alcanzaban para arroz y papas. Se mudó a la habitación más pequeña que encontró una habitación húmeda detrás de la tienda de abarrotes de don Efraín. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Pero el silencio la estaba matando por dentro. Cada vez que veía al alcalde Durán en la plaza, riendo, bebiendo cerveza con sus hombres, sintiendo que se había salido con la suya, algo dentro de ella se rompía. Fue en febrero durante la reunión del ayuntamiento, cuando todo estalló. Durán proponía vender las tierras comunales del páramo, las tierras ancestrales donde pastaban las ovejas de 50 familias, a una empresa minera extranjera. Desarrollo lo llamó. Progreso para San Isidro. Marta estaba allí al fondo del salón comunitario, con Miguel dormido en su regazo. Escuchó las mentiras, las promesas vacías, y algo en su interior se quebró por completo. Se puso de pie. «Mi esposo murió porque descubrió la verdad sobre ti», dijo con voz temblorosa pero clara, atravesando el murmullo en la habitación. El silencio se hizo al instante. «Héctor sabía que estabas conspirando con los narcotraficantes que cruzan la frontera.
sabía de los sobornos, las amenazas, y tú mandaste que lo mataran. El rostro de Durán se transformó. La máscara del político benévolo se desvaneció, revelando algo oscuro y peligroso debajo. «Señora Quintana», dijo en voz peligrosamente baja, «está haciendo acusaciones muy graves sin pruebas, acusaciones que podrían interpretarse como difamación, como alteración del orden público». «Las pruebas existen», mintió Marta, aunque Héctor nunca le había dicho dónde escondía sus documentos. «Y si me pasa algo, saldrá a la luz». Era un engaño desesperado, y Durán lo sabía. Esa misma noche 3 hombres llamaron a su puerta. No eran policías, pero llevaban pistolas en el cinturón. «Tienes 48 horas para irte del pueblo», le dijeron. «Si te vemos después, tus hijos crecerán sin madre». ¿Entiendes? Marta empacó esa misma noche. No tenía familia con quien ir. Sus padres habían fallecido años atrás. Los hermanos de Héctor vivían en Venezuela y no había forma de contactarlos. Estaba completamente sola. Don Efraín, el tendero, un anciano que conocía a Héctor desde niño, la vio empacando sus pocas pertenencias. Entró en su habitación sin llamar, cerró la puerta y le habló en voz baja. «Doña Marta, lo que está a punto de hacer es una locura, pero entiendo por qué tiene que irse». Sacó un fajo de billetes del bolsillo. «Aquí tiene 200,000 pesos. Es todo lo que tengo ahorrado. Tómelo». «Don Efraín, no puedo...» Silencio y escucha. A 15 kilómetros de aquí, cruzando el páramo hacia el este, hay una cabaña abandonada. Perteneció a un anciano llamado Jacinto Mora que murió hace 3 años sin dejar herederos. Dicen que está maldita, que el anciano hizo pactos con fuerzas oscuras. Nadie se acerca. Pero es un techo. Es aislamiento. Nadie la buscará allí. ¿Cómo llego allí? Sigue el sendero hacia Alto del Viento. Cuando veas las 3 grandes rocas llamadas los Centinelas, gira al norte. Camina media hora más y verás la cabaña. Es de piedra, semihundida en el suelo, con un techo de paja podrido. Pero las paredes resisten. Marta tomó el dinero sintiendo que las lágrimas le escocían en los ojos. «Don Efraín, ¿por qué me ayuda?» El anciano la miró con ojos cansados. «Porque tu marido tenía razón, y porque soy un viejo cobarde que no tuvo el valor de decirlo en voz alta cuando era necesario. Al menos puedo hacer esto». A las 4 de la mañana, mientras el pueblo aún dormía, Marta despertó a sus hijos. «Vístanse con toda la ropa que tengan», les susurró. «Vamos a caminar un buen trecho». Sebastián, el mayor, comprendió enseguida que algo andaba mal. «¿A dónde vamos, mamá?» «A un lugar seguro». Salieron por el fondo de la habitación, escabulléndose por el oscuro callejón. Marta llevaba a Miguel a la espalda atado con un chal. Sebastián llevaba la mochila con sus pocas pertenencias. Los gemelos caminaban de la mano, con sus grandes ojos en la oscuridad. El sendero comenzaba a las afueras del pueblo. Apenas era visible en la oscuridad del amanecer una pálida cicatriz que serpenteaba por las colinas. El páramo era un paisaje brutal, hermoso y hostil. Hierba amarilla hasta la cintura, azotada por el viento perpetuo. Rocas volcánicas negras se dispersaban como lanzadas por un gigante. Y el frío, un frío que helaba los huesos. Caminaron durante horas. Miguel lloraba en silencio contra la espalda de Marta, con su pequeño cuerpo temblando. Los gemelos tropezaban constantemente, sus cortas piernas forcejeando con el terreno irregular. Sebastián, el pequeño de 10 años, caminaba adelante con férrea determinación, negándose a quejarse aunque Marta notaba que le dolían las piernas. A las 9 a.m. llegaron a los Centinelas, 3 rocas monumentales que se alzaban contra el cielo gris. Desde allí podían ver San Isidro abajo, pequeño y lejano, y más allá, las montañas que marcaban la frontera con Colombia. «¿Volveremos alguna vez, mamá?», preguntó Ana, una de las gemelas, con voz pequeña y entrecortada. Marta no mintió. «No lo sé, mi amor, no lo sé». Giraron hacia el norte. El sendero desapareció.
Ahora solo había un páramo abierto, sin señalizar. Marta rezó para que fueran en la dirección correcta. Si se perdían allí, si anochecía sin refugio, el frío los mataría. El viento arreció. Empezó a lloviznar, una lluvia fina y gélida que calaba pero no caía con fuerza. La visibilidad se redujo a 20 metros. Marta sintió que el pánico le subía a la garganta. ¿Y si don Efraín se había equivocado? ¿Y si la cabaña no existía? Fue Sebastián quien la vio primero. «¡Mamá, allá!». Emergiendo de la niebla, medio escondida en un hueco, se alzaba la cabaña. Era exactamente como la había descrito don Efraín, paredes de piedra negra, cubiertas de musgo y líquenes. El techo de paja estaba podrido y combado en el centro, pero las vigas de madera aún sostenían los extremos. Una sola puerta de madera con las bisagras torcidas. Sin ventanas, solo 2 aberturas rectangulares tapiadas. Era miserable. Era sombrío, pero tenía un techo sobre su cabeza. Marta se acercó con el corazón latiéndole con fuerza. La puerta estaba cerrada con un palo por fuera, no con un candado. Quitó el palo y empujó la puerta. Se abrió con un crujido largo y agudo que resonó en la oscuridad del interior. El olor que salió la impactó. Humedad antigua, tierra mojada y algo más, algo orgánico y desagradable que no pudo identificar. «Esperad aquí», les dijo a los niños. Ella entró sola. El interior era una sola habitación rectangular, de unos 5 metros de largo por 3 de ancho. El techo tenía goteras en varios puntos, creando charcos de lodo en el suelo de tierra compactada. Las paredes de piedra estaban cubiertas de moho negro. En un rincón se encontraban los restos de una chimenea improvisada, piedras ennegrecidas y cenizas húmedas. En el otro rincón un catre de madera podrido, cubierto con lo que había sido un colchón de paja, ahora descompuesto en una masa oscura. Había indicios de que aquí habían vivido animales, excrementos secos de ratón por todas partes, telarañas gruesas en los rincones, y ese olor a muerte y abandono que lo impregnaba todo. Pero las paredes eran sólidas. El techo, aunque goteaba, protegía del viento. Había una tosca chimenea excavada en una de las paredes con una abertura que sobresalía del techo. Marta respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Esto era lo que tenía. Este era su hogar ahora. «Pasen», les gritó a sus hijos. Su voz sonó extraña en el espacio vacío. Los niños entraron con vacilación. Miguel se aferró a su cuello, negándose a bajar. Los gemelos se quedaron pegados a la puerta con los ojos abiertos. Solo Sebastián se atrevió a explorar, paseándose por el perímetro de la habitación. «¿Es aquí donde vamos a vivir?», preguntó Clara, la gemela más tranquila, con su voz apenas un susurro. Marta se arrodilló ante sus hijos. «Escuchen atentamente. Sé que este lugar da miedo. Sé que es feo y huele mal. Pero es nuestro. Nadie puede sacarnos de aquí. Nadie puede hacernos daño. Vamos a limpiarlo. Vamos a hacerlo habitable. Y vamos a estar juntos. ¿Entienden?». Sebastián asintió intentando ser valiente. Los gemelos se abrazaron. Miguel sollozaba contra el hombro de Marta. «Muy bien», dijo, obligándose a hablar fuerte. «Sebastián, sal a buscar ramas secas para hacer una fogata, las que no estén mojadas. Ana, Clara, quédense aquí cuidando a Miguel. Voy a empezar a limpiar». No tenían casi nada. Una cacerola oxidada que don Efraín había metido en su mochila, un cuchillo pequeño, 3 mantas raídas, un paquete de velas, arroz, papas, sal y panela sin refinar para quizás una semana si la racionaban. Marta empezó a trabajar con furia desesperada. Con un palo barrió los excrementos de ratón, arrastró el colchón podrido fuera de la cabaña, donde se desintegró en pedazos negros. Quitó las telarañas con las manos, sintiendo las arañas corretear entre sus dedos. Sebastián regresó con un montón de ramas y palitos de frailejón seco, una planta del páramo que ardía bien. Marta encendió el fuego en la chimenea con una de las preciosas velas.
Las llamas prendieron, llenando la cabaña de luz y un calor bendito. Por primera vez en horas, los niños dejaron de temblar. Comieron papas hervidas con sal. Fue una comida escasa, pero comida. Se sentaron alrededor del fuego con las 3 mantas envolviendo a los 4 niños. Marta no comió, aunque le rugía el estómago. Necesitaba que comieran primero. Afuera el viento aullaba contra los muros de piedra. La lluvia arreció, golpeando el techo de paja con un tamborileo constante. Los charcos en el suelo se ensancharon. «Duerman», susurró Marta acostándolos juntos sobre las mantas en el rincón más seco, cerca del fuego. «Estamos a salvo, estamos juntos, uno a uno, exhaustos». Sus hijos se durmieron. Miguel se chupó el pulgar y se acurrucó junto a Sebastián. Los gemelos respiraron al unísono, abrazados. Sebastián los protegía con su brazo, incluso mientras dormía. Marta permaneció despierta, cuidando el fuego, escuchando los sonidos de la noche. El viento era como un animal vivo, golpeando, arañando, intentando entrar. La lluvia era un susurro constante. Y bajo esos sonidos, algo más. Al principio pensó que era su imaginación. Pero no, lo volvió a oír. Era un sonido bajo y apagado que venía de abajo, de debajo del suelo de tierra. Al igual que ustedes, chicos. Voces que hablaban en la oscuridad bajo sus pies. Marta se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se agachó y pegó la oreja al suelo húmedo. Las voces eran reales. Había muchas, y hablaban un idioma que no reconocí. Los primeros 3 días en la cabaña fueron una batalla constante contra el frío, el hambre y el miedo. Marta se despertaba antes del amanecer, cuando el páramo aún estaba sumido en una oscuridad absoluta, y salía a buscar leña. Los frailejones secos escaseaban cerca de la cabaña, así que tenía que caminar cada vez más lejos, arrastrando ramas pesadas mientras el viento le azotaba la cara. Sebastián se convirtió en su mano derecha. A los 10 años el niño había madurado en cuestión de días. Ayudaba a cuidar a sus hermanos menores, racionaba el agua de lluvia que recogían en la olla oxidada y mantenía el fuego encendido mientras Marta salía a buscar provisiones. Las gemelas, Ana y Clara, casi habían dejado de hablar. Se comunicaban con miradas y gestos, acurrucadas en el rincón más seco de la cabaña. Miguel, el niño de 4 años, lloraba sin parar, llamando a su padre mientras dormía. Pero lo peor, lo que no dejaba dormir a Marta, eran las voces. Los oía todas las noches, siempre después de medianoche, cuando el viento amainaba un poco. Venían de abajo, de algún lugar bajo el suelo de tierra compactada. A veces eran murmullos bajos e ininteligibles. Otras veces eran más claros, como si alguien le hablara justo debajo de los pies. No era solo un idioma. Marta, que había crecido en la frontera y sabía algo de inglés, reconocía fragmentos de español, pero los mezclaba con otros sonidos que no podía identificar. ¿Quechua? ¿Algún dialecto indígena que no conocía? Lo que más la aterrorizaba era que las voces sonaban desesperadas. No amenazantes, sino suplicantes, asustadas. Durante el día, cuando la luz se filtraba por las grietas del techo y las tablas que cubrían las ventanas, Marta examinaba el suelo. Era tierra compactada, dura como el hormigón tras décadas de uso. Pero en el centro de la habitación, cerca de donde habían estado durmiendo, notó algo extraño. El suelo allí era un poco diferente, más oscuro. Al presionar con el pie se dio un poco, como si la tierra debajo no estuviera tan compacta. Sebastián la vio examinando el suelo. «Mamá, ¿qué buscas?» «Nada, mi amor. Solo estoy comprobando que el suelo esté seguro», pero el chico la conocía demasiado bien. «Tú también las oyes, ¿verdad? Las voces». Marta se quedó paralizada. «¿Los oyes?» Sebastián asintió, sus ojos oscuros demasiado serios para un niño. «Todas las noches. Al principio pensé que era un sueño, pero no. Son reales. Vienen de abajo». Marta lo abrazó sintiendo temblar su delgado cuerpo. «No tengas miedo.
Voy a averiguar qué es, te lo prometo. En la tarde del tercer día, mientras los niños dormían la siesta, agotados por el hambre y el frío, Marta tomó el pequeño cuchillo que tenían y comenzó a cavar en el centro de la habitación, donde la tierra parecía más blanda. La capa superior estaba dura, pero después de 10 centímetros la tierra se aflojó, como si alguien la hubiera removido antes y luego la hubiera pisoteado para disimularla. Cavó más profundo, con las manos sangrando por el esfuerzo. A 30 centímetros de profundidad, su cuchillo tocó algo que no era tierra. Era madera. Madera maciza. Con el corazón acelerado, cavó alrededor del objeto quitando la tierra con las manos. Era un tablón. No, varios tablones, unidos para formar una especie de trampilla cuadrada de aproximadamente 1 metro de lado. En un extremo había un mango de hierro oxidado. Marta se sentó sobre sus talones, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Esto no era una tubería rota. Esto no era una cueva natural. Alguien lo había construido. El viejo Jacinto Mora, o alguien antes que él, había excavado algo debajo de esta cabaña y lo había sellado. Miró a sus hijos dormidos. ¿Debería abrirla? ¿Y si era peligrosa? ¿Y si había gases tóxicos, animales o...? Pero las voces venían de allá abajo, y sonaban humanas. Marta agarró la manija de hierro con ambas manos y tiró. No se movió. Estaba atascada por décadas de óxido y tierra compactada. La abrió con el cuchillo, gruñendo por el esfuerzo. La tabla crujió, se resistió y luego, con un largo crujido que hizo que Sebastián se despertara sobresaltado, se levantó. Abajo reinaba una oscuridad absoluta. Un agujero descendía verticalmente, con toscos escalones tallados en la tierra. El olor que subía era a humedad profunda, a confinamiento, a años sin circulación de aire. Y entonces, desde abajo, una voz clara, en español, femenina y aterrorizada. ¿Quién anda ahí? Por favor, por Dios, ¿quién anda ahí? Marta retrocedió tan rápido que casi se cae. Sebastián corrió a su lado con la mirada fija en el agujero oscuro. Los gemelos se despertaron con el ruido, acurrucados en un rincón. Miguel rompió a llorar. ¿Quién anda ahí abajo?, gritó Marta tomando un palo del fuego como arma improvisada. Su voz salió más aguda de lo que pretendía, temblando de miedo y adrenalina. Hubo un momento de silencio. Entonces, la voz femenina de nuevo, esta vez mezclada con sollozos. Me llamo Elena Vargas. Estoy atrapada aquí. Por favor, ayúdenme. Hay más gente. Dios mío, llevamos días aquí. ¿Más gente? ¿Cuántos? 7, somos 7. Hay niños. Por favor, señora, hay niños aquí abajo. A Marta le costaba procesar lo que oía. ¿7 personas? ¿Atrapadas bajo su cabaña? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron allí?, gritó. La voz de Elena tembló. Nos trajeron aquí, nos metieron aquí. Pensamos que íbamos a cruzar la frontera, que nos iban a ayudar, pero nos encerraron. El hombre que nos trajo dijo que regresarían en 2 días. Pero han pasado no sé cuántos días. No tenemos comida, apenas agua. Los niños están enfermos. Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Migrantes. Eran migrantes que estaban siendo traficados a través de la frontera, y alguien los había dejado allí para que murieran. ¿Quién los trajo?, exigió saber, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. No sé sus nombres, pero uno de ellos llevaba una placa. De la alcaldía de San Isidro. Dijo que trabajaba para el alcalde, que teníamos que esperar aquí hasta que el camino estuviera despejado. Rogelio Durán. El nombre le cayó a Marta como agua helada. Por supuesto, absolutamente, los camiones nocturnos que Héctor había investigado. No solo drogas, también personas, traficando con migrantes desesperados que pagaban fortunas para cruzar a Colombia y de allí al norte, solo para ser abandonados en agujeros subterráneos en el páramo. Y si Durán descubría que había encontrado a esa gente, si sabía que había testigos de su operación, por favor,
suplicó Elena desde abajo con la voz entrecortada. Hay un bebé, quizá de 6 meses. Su madre está desesperada. No para de llorar. Por favor. Marta cerró los ojos. Su instinto de supervivencia le gritaba que cerrara esa trampilla, que la volviera a cubrir con tierra, que fingiera que nunca la había abierto. Sus 4 hijos dependían de ella. Si ayudaba a esta gente, si los sacaba de allí, ¿qué pasaría? ¿A dónde irían 11 personas en medio de la nada, sin comida ni techo? Pero había un bebé allí abajo. Había niños. Estaban muriendo. «Mamá», susurró Sebastián mirándola con esos ojos que parecían comprender demasiado. «¿Qué vas a hacer?» Marta miró a su hijo. Pensó en Héctor, en su convicción de que había que hacer lo correcto aunque fuera peligroso. Pensó en el tipo de madre que quería ser, el ejemplo que quería dar a sus hijos. «Bajo», dijo finalmente. Su voz sonaba extrañamente tranquila. «Sebastián, mantén el fuego encendido. Si grito, si pasa algo malo, agarra a tus hermanos y corre. ¿Entiendes? Regresa corriendo a San Isidro, busca a don Efraín y cuéntale lo que viste». «No, mamá, no puedes». «Sí, puedo, y lo haré». Marta encendió una de sus preciadas velas y comenzó a descender los toscos escalones excavados en la tierra. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso. Las paredes eran de tierra compactada reforzada con tablones viejos. Todo esto había sido excavado minuciosamente, cuidadosamente planificado. Era una operación continua. Tras descender unos 3 metros, sus pies tocaron el suelo. Izó la vela, y lo que vio le rompió el corazón. Era una cámara subterránea, excavada en la tierra y reforzada con vigas de madera. Medía unos 4 metros de largo por 3 de ancho, con un techo apenas lo suficientemente alto como para mantenerse en pie. Pero lo que la llenaba era la humanidad en su forma más desesperada. 7 personas, tal como había dicho Elena. En el rincón más alejado, una joven, de no más de 25 años, sostenía a un bebé contra su pecho. El bebé estaba peligrosamente quieto, con los labios azules. A su lado, 2 niños pequeños, de unos 5 y 7 años, se acurrucaban juntos. Había 3 hombres, uno mayor, de unos 60 años, y 2 menores, todos demacrados, con los ojos hundidos en las cuencas oscuras. Y ante ella, arrodillada con las manos extendidas en súplica, estaba Elena. Una mujer de unos 30 años, con el cabello negro enredado, la ropa sucia y rota, pero sus ojos, oh Dios, sus ojos llenos de una esperanza tan desesperada que dolía mirarlos. «Gracias a Dios», sollozó Elena. «Gracias a Dios. Creí que íbamos a morir aquí». Marta dio un paso al frente, levantando la vela para verlos mejor. Estaban en pésimas condiciones, demacrados, deshidratados. El olor a orina y a enfermedad era insoportable. En un rincón había un cubo que, evidentemente, habían estado usando como letrina. Botellas de agua vacías yacían esparcidas por el suelo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Marta con su voz apenas un susurro. 6 días, dijo uno de los jóvenes con voz ronca. «Quizás 7. Perdimos la cuenta. Nos quedamos sin comida hace 3 días. Se acabó el agua ayer». «¿De dónde vienen?» «Venezuela», dijo Elena. «Todos venimos de Venezuela. Cada uno le pagamos $2,000 a un coyote en Cúcuta. Prometió llevarnos a Ecuador, donde podríamos conseguir documentos y trabajar. Caminamos durante días. Luego nos trajeron aquí. Dijeron que regresarían cuando fuera seguro cruzar. Pero nunca lo hicieron». «Nunca regresarían», comprendió Marta con horror gélido. Este era el plan. Recoger el dinero, meter a la gente en este agujero y dejarlos morir. Sin testigos, sin cuerpos que rastrear. Solo personas desaparecidas. Otra estadística más en la crisis migratoria. La mujer con el bebé levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. «Mi hijo», susurró. «Tiene fiebre. No responde. Por favor, ayúdenlo». Marta se acercó extendiendo la mano hacia el bebé. Le tocó la frente. Estaba ardiendo, demasiado caliente.
Deshidratación severa, probablemente alguna infección. ¿Tienes leche?, le preguntó a la madre. Se secó. Por falta de agua, por falta de comida. No puedo alimentarlo. Marta sintió que algo se rompía en su interior. Miró esos 7 rostros desesperados. Miró al bebé moribundo. Pensó en sus 4 hijos, que estaban arriba y apenas tenían comida. 11 personas, 11 bocas que alimentar, en medio del páramo, con los hombres de Durán probablemente buscándola. Sin dinero, sin provisiones, sin forma de pedir ayuda sin ponerse en riesgo. Era imposible. Pero Héctor habría ayudado. Héctor habría encontrado una manera. «Voy a sacarlos», dijo Marta, y mientras pronunciaba las palabras en voz alta, supo que no había vuelta atrás. «Voy a sacarlos a todos, pero tienes que ayudarme, tienes que hacer exactamente lo que te digo. ¿Entiendes?» Los 7 asintieron, algunos llorando, otros demasiado débiles para hacer otra cosa que mirarla con desesperada gratitud. Sacar a 7 personas de ese agujero fue una pesadilla logística. Los 2 jóvenes lograron subir la escalera solos, aunque a duras penas, tambaleándose por la debilidad. Elena ayudó a los 2 niños a subir, empujándolos desde abajo, mientras Sebastián los bajaba heroicamente desde arriba. El anciano necesitaba la ayuda de Marta y uno de los jóvenes. Sus piernas apenas le respondían tras días de inmovilidad. La madre, abrazando al bebé con fuerza contra su pecho, subió las escaleras, con cada escalón agonizante por el temor de que se cayera. Cuando por fin subieron a la cabaña, la realidad los golpeó como un rayo. 11 personas en un espacio que apenas cabía para 5. La cabaña, que ya les había parecido claustrofóbica con la familia de Marta, ahora parecía una lata de sardinas. Pero al menos estaban vivos. Al menos podían respirar aire fresco. Marta hirvió agua usando las últimas papas que tenían para hacer un caldo ligero. Lo racionó en porciones pequeñas, sabiendo que darles demasiada comida después de días de inanición podría enfermarlos más. Le dio al bebé agua tibia con un poco de azúcar disuelta, obligándolo a tragarla gota a gota. Mientras todos comían en silencio, Elena se sentó junto a Marta. «Gracias», dijo simplemente. «No sé por qué nos ayudaste, pero gracias». «Cuéntamelo todo», dijo Marta en voz baja. «Necesito saber exactamente qué pasó, quién los trajo, qué vieron». Elena respiró hondo, organizando sus pensamientos. «Salimos de Caracas hace 3 semanas. Yo era profesora universitaria. ¿Puedes creerlo? Pero no había comida, no había medicinas. Mi hermana murió de una simple infección por falta de antibióticos. Así que vendimos todo y le pagamos a un coyote». «¿Cómo se llamaba?» «Se hacía llamar el Flaco. Colombiano, creo. Nos guió a través de la frontera a pie. Caminábamos de noche, escondiéndonos de día. Fue horrible, pero pensamos que valió la pena, que habría oportunidades al otro lado». «¿Y cómo llegaron aquí?» «Hace 8 días nos topamos con otro grupo. Nos dijeron que el Flaco había vendido nuestras rutas a un socio que controla esta zona. Nos subieron a una camioneta cubiertos con lonas. Viajamos durante horas por carreteras en mal estado. Cuando nos detuvimos, estábamos en medio de la nada. Un páramo». Elena se estremeció abrazándose. Eran 3 hombres. Uno llevaba una chaqueta con el escudo de San Isidro. Gordito, con bigote. Lo llamaban comandante. Los otros 2 lo llamaban señor alcalde cuando hablaban por radio. Marta sintió que se le helaba la sangre. «¿Oíste ese nombre? ¿Alcalde?» «Sí. Hablaban de recoger más grupos. Dijeron que era solo a principios de mes, que tenían 4 grupos más esperando, que el negocio era más rentable que el anterior, más rentable que el narcotráfico, porque la gente pagaba más, corría más riesgos y si desaparecían nadie venía a buscarlos. ¿Viste esta cabaña? ¿Sabes dónde estás?» «No». Nos metieron en el hoyo de noche. Solo veíamos oscuridad. Pero mientras nos bajaban, uno de los hombres dijo algo. El viejo Jacinto era un genio. Construyó la cámara perfecta. Nadie sabe de esto excepto nosotros.
Jacinto Mora, el anciano que vivió aquí, el que supuestamente hizo pactos oscuros. ¿Había construido esta prisión subterránea o había descubierto algo que ya existía y Durán lo había eliminado? Hay más, continuó Elena bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Mientras estábamos allí oímos camiones, varias veces, y voces que hablaban de entregas, cruces, pagos. Esto no es solo migración, es toda una red. Marta cerró los ojos. Héctor tenía razón. Había descubierto algo enorme, y lo habían matado por ello. Ahora ella también lo sabía, y tenía 11 testigos vivos de la operación de Durán, lo que la convirtió en la mujer más peligrosa del departamento. «Escúchame», le dijo a Elena tomándole las manos. «Todos estamos en peligro, un peligro terrible. Los hombres que te trajeron aquí no pueden dejar que nadie sepa de este lugar. Si descubren que te fuiste, si descubren que hay testigos...» «Lo sé», dijo Elena. «Lo sabemos. Pero, ¿qué podemos hacer? No podemos quedarnos aquí. No hay suficiente comida para todos». «No», admitió Marta. «No podemos quedarnos». Miró alrededor de la cabaña. 11 personas, 4 de sus propios hijos, 7 refugiados moribundos, sin dinero, sin comida, sin documentos para la mayoría. Y los hombres de Durán probablemente ya la estaban buscando. Necesitaba un plan imposible. Pero mientras miraba al bebé en brazos de su madre, respirando débilmente pero respirando, supo que encontraría una manera. Tenía que hacerlo. La primera semana con 11 personas en la cabaña fue una pesadilla logística. Marta repartió las 3 mantas entre los más vulnerables: el bebé, los 2 niños venezolanos y Miguel, su hijo menor. Los demás durmieron acurrucados alrededor del fuego compartiendo el calor de sus cuerpos. La comida se acabó en 2 días. Marta salía cada amanecer a buscar raíces comestibles, achicoria silvestre, lo que fuera. Sebastián aprendió a atrapar ranas en los charcos del páramo. Las servían en agua, creando un caldo gris con sabor a desesperación, pero que les ayudaba a mantener el estómago funcionando. El bebé, a quien su madre llamaba Carlitos, mejoró poco a poco con el agua y el calor. Pero uno de los niños venezolanos, Andrés, de 5 años, empeoró. Tosía constantemente, un sonido profundo y húmedo que Marta reconoció con horror. Neumonía. «Necesita antibióticos», le dijo a la madre del niño, una mujer menuda llamada Rosa. «O no sobrevivirá». Rosa lloró en silencio abrazando a su hijo. «No tengo nada. Lo vendí todo para pagar el viaje. No tengo dinero, no tengo nada». «Yo tampoco», admitió Marta sintiendo el peso aplastante de su impotencia. Fue Elena quien sugirió la terrible solución. «Hay un pueblo cerca, ¿verdad? San Isidro. Alguien tiene que ir, conseguir medicinas, comida, lo que sea». «No puedo ir», dijo Marta inmediatamente. «Me están buscando, me reconocerían». «Entonces envía a uno de nosotros». Marta miró a los 7 venezolanos. Todos débiles, desnutridos, sin documentos. Si la policía rural los encontraba, los arrestarían de inmediato. O peor aún, los entregarían directamente a Durán. «Yo voy», dijo Sebastián. «No». «Mamá, nadie me conoce. Solo soy un niño. Puedo ir a la tienda de don Efraín y decirle lo que necesitamos. Él te ayudó antes. Te ayudará de nuevo». Marta quería negarse. Con toda su alma rechazaba la idea de enviar a su hijo de 10 años a caminar 15 kilómetros por el páramo, solo, para pedirle ayuda a un anciano que quizá ya estuviera bajo vigilancia. Pero Andrés tosía sangre. El bebé Carlitos necesitaba leche en polvo o moriría. No tenían otra opción. «De acuerdo», dijo finalmente, sintiendo que algo se moría en su interior. «Pero escúchame con atención, Sebastián. Vas directo a la tienda de don Efraín. Nadie más. Si ves a alguien que reconozcas, escóndete. Si alguien te pregunta de dónde eres, di que estás perdido, que tu familia vive en el páramo cerca de Piedra Grande. Nunca menciones esta cabaña. Nunca menciones a esta gente.
¿Entendido? Sebastián asintió serio. Lo entiendo, mamá. Le dio la mitad de lo que le quedaba de los 200,000 pesos de don Efraín, 80,000 pesos. Compra amoxicilina, leche en polvo, arroz, pan si puedes. Vuelve antes del anochecer. Ella vio a su hijo desaparecer en la niebla del páramo al amanecer, su pequeña figura tragada por la inmensidad gris, y rogó a un Dios en el que ya no estaba segura de creer que lo protegiera. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. Sebastián regresó al atardecer, corriendo por el páramo con una mochila a la espalda. Pero no estaba solo. Detrás de él, tambaleándose por el terreno irregular, venía don Efraín. El anciano tenía 78 años, y cada paso parecía exigirle un esfuerzo monumental. Al llegar a la cabaña se desplomó contra la pared, jadeando, con el rostro morado por el esfuerzo. «Don Efraín», susurró Marta arrodillándose a su lado. «¿Por qué has venido? Es demasiado peligroso». Porque ese chico tuyo», jadeó señalando a Sebastián. «Me contó lo que encontraste, y necesitaba verlo con mis propios ojos». Cuando el anciano recuperó el aliento y entró en la cabaña, su rostro cambió al ver a las 11 personas apiñadas allí. «Cielos», susurró. «Es cierto, Durán está traficando con personas». «Lleva meses haciéndolo», dijo Elena acercándose. «Quizá años. Somos solo uno de muchos grupos. Nos lo dijeron». Don Efraín se sentó pesadamente en el suelo, con la mano temblorosa al quitarse el sombrero. «Jacinto, el viejo Jacinto. Creí que había muerto de viejo, pero Durán lo mató, ¿no? Porque Jacinto se enteró de lo que pasaba en su tierra». «¿Sabías de esta cámara?», preguntó Marta. «No, nunca, pero ahora lo entiendo. Hace 3 años Jacinto vino a mi tienda. Estaba asustado, paranoico. Dijo que había visto y oído cosas de noche, camiones que no deberían haber estado allí. Le dije que solo eran fantasías de viejo. 2 semanas después lo encontraron muerto en su cabaña. Causas naturales, dijeron. Tenía 82 años. Don Efraín cerró los ojos. Pero no fue natural, ¿verdad? No, dijo Marta simplemente. El anciano sacó de su mochila antibióticos, leche en polvo, paquetes de arroz, pan, queso, velas y cerillas. Era suficiente para una semana, quizá menos con 11 personas. «Esto es todo lo que pude aportar sin levantar sospechas», dijo. «Pero doña Marta tiene que escucharme. San Isidro está en llamas. Durán está furioso. Tiene a sus hombres buscándola por todo el páramo. Dice que secuestró a una familia venezolana, que es un criminal peligroso. Ofrece 5 millones de pesos por información». Marta sintió que el mundo se tambaleaba. «Él sabe que están aquí». «No exactamente, pero sabe que desaparecieron de la bóveda. Envió a 3 hombres a revisar hace 4 días. Cuando encontraron la bóveda vacía, Durán se volvió loco. Ha cerrado todas las carreteras. Hay retenes en todas las rutas hacia Colombia». «¿Y cómo llegaste aquí?» «Soy un viejo loco que vaga por el páramo recogiendo hierbas. Nadie me hace caso». Don Efraín miró directamente a Marta. «Pero no puedes quedarte aquí. Es solo cuestión de tiempo antes de que vengan a buscar esta cabaña. ¿A dónde podemos ir?» «Somos 11. 4 son niños. No tenemos documentos. No tenemos dinero». «Conozco un lugar», dijo una voz tranquila. Todos se voltearon. Era uno de los jóvenes venezolanos el que había permanecido en silencio todo este tiempo. Se llamaba Daniel, y Marta notó por primera vez que tenía una cicatriz que le recorría toda la mejilla. «Estuve en el ejército en Venezuela», dijo Daniel. «Deserté cuando me ordenaron disparar a civiles. Conozco las rutas, sé cómo moverme sin ser detectado, y conozco un lugar donde podríamos estar seguros». «¿Dónde?», preguntó Elena. «El santuario». Don Efraín respiró hondo. «Eso es un mito». «No lo es», dijo Daniel con firmeza. «El santuario es real. Es un campamento en las montañas, más allá del páramo, en la confluencia de Colombia, Ecuador y Perú.
Está controlado por exguerrilleros cansados de la guerra, por desertores como yo, por familias indígenas que rechazan tanto al gobierno como a los grupos armados. Es neutral. Nadie entra sin permiso, pero protegen a los refugiados. ¿Y cómo llegaríamos?, preguntó Marta. Somos 11 personas, 4 niños pequeños, un bebé. ¿Cruzar las montañas? 3 días de caminata, dijo Daniel. Es duro, muy duro, pero es la única opción. Aquí nos moriremos de hambre o nos matarán. Marta miró a sus hijos. Miguel, de 4 años, apenas podía caminar más de 1 hora sin agotarse. Los gemelos estaban desnutridos. Sebastián era fuerte, pero aún era solo un niño. 3 días atravesando el páramo y las montañas. Si esta historia te tiene en vilo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Tu apoyo es fundamental para mí. Si nos quedamos, moriremos, dijo Elena simplemente. Si nos vamos, quizá muramos, pero al menos hay una oportunidad. Don Efraín se levantó con dificultad. No puedo ir contigo, soy demasiado viejo, pero puedo hacer algo, puedo darte una ventaja de 24 horas. ¿Cómo? Una sonrisa triste se dibujó en el rostro del anciano. Mañana iré a la alcaldía. Le diré a Durán que vi a una mujer con niños caminando hacia el sur, rumbo a Ipiales. Le diré que estoy seguro de que eras tú. Lo enviaré por el camino equivocado. Don Efraín, si descubre que mintió... Soy un hombre de 78 años con un pie en la tumba. ¿Qué puedes hacer por mí que el tiempo no pueda hacer? El anciano puso la mano sobre la cabeza de Sebastián. Este joven caminó 15 kilómetros solo para salvar a un niño que ni siquiera conoce. Si él tiene ese coraje, yo también puedo tenerlo. Esa noche, mientras los niños dormían acurrucados junto al fuego, los adultos hicieron sus planes. Daniel dibujó un mapa rudimentario en el suelo con un palo. «Saldremos antes del amanecer», explicó. «El primer tramo es por el páramo abierto. Allí somos vulnerables. Si alguien viene por el camino principal, nos verá. Tenemos que actuar con rapidez». «No podemos irnos rápido», señaló Marta. «Tenemos niños pequeños, un bebé. Rosa y yo tendremos que cargarlos». «Te ayudaré», dijo Elena inmediatamente. «Y yo», añadió uno de los otros venezolanos, un tipo corpulento llamado Carlos que había sido minero. «Después del páramo entramos en el bosque nuboso», continuó Daniel. «Es más seguro porque hay señal, pero es peligroso, frío, húmedo. La gente se pierde fácilmente allí. Tenemos que mantenernos unidos». «¿Y luego?» «Luego subimos. Hay un paso de montaña a 4.200 metros. Es el único camino al santuario. Ahí es donde podríamos tener problemas». «¿Qué tipo de problemas?» Daniel dudó. «El paso está controlado por los guardias del santuario. Si no les gustamos, si creen que somos una amenaza, no nos dejarán pasar. O algo peor». «¿Peor cómo?», preguntó Elena. «No dejan que nadie regrese para decir dónde está el santuario. Si nos rechazan...» Dejó la frase sin terminar, pero el significado estaba claro. Marta sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Estaba a punto de guiar a sus 4 hijos en un viaje mortal a un lugar mítico que podría matarlos si no los aceptaba. Pero quedarse allí era una muerte segura. «Está decidido entonces», dijo. «Nos vamos mañana antes del amanecer». La preparación fue mínima porque no tenían casi nada. Marta dividió el arroz y el pan que don Efraín había traído en porciones para 3 días. Llenaron con agua todas las botellas que encontraron. Elena rasgó su propia camisa para hacer trapos y envolver los pies de los niños, cuyos zapatos estaban arruinados. Daniel y Carlos hicieron 2 camillas improvisadas con palos y mantas, una para el bebé Carlitos y su mamá, y otra para el pequeño Andrés, que seguía tosiendo sangre a pesar de los antibióticos. Don Efraín se quedó con ellos esa última noche. Antes del amanecer se despidió de cada uno. Le dijo a Marta: «Tu marido estaría orgulloso. Héctor siempre supo que eras más fuerte de lo que parecías». Le dio a Sebastián su propio gorro de lana. «Un hombre necesita un sombrero en la montaña».
Les regaló a los gemelos un dulce de panela a cada uno, los últimos que tenía en su tienda. Y a Miguel, el pequeño de 4 años, le regaló un silbato tallado en madera. Para que tu mamá siempre te encuentre. Cuando el anciano se fue, caminando lentamente de regreso a San Isidro para mentirle a Durán, Marta lo vio desaparecer en la niebla con lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca lo volverás a ver, ¿verdad?», susurró Elena a su lado. «No», dijo Marta, «no lo haré». Partieron a las 4 de la madrugada cuando la oscuridad era absoluta y el frío del páramo era tan intenso que sus alientos formaban nubes de vapor. 11 personas avanzaban en fila india por la negra inmensidad. Daniel iba delante, usando las estrellas para orientarse. Carlos y otro hombre llevaban la camilla con Rosa y el bebé Carlitos. Elena y Marta se turnaban para cargar al pequeño Andrés. Sebastián llevaba a Miguel a la espalda. Las gemelas, Ana y Clara, caminaban de la mano, con el venezolano mayor entre ellas sosteniéndolas. Caminaron 2 horas antes del amanecer. Para entonces estaban a kilómetros de la cabaña, pero aún eran visibles en el páramo. Marta miraba hacia atrás constantemente, con la esperanza de ver las luces de los camiones o oír los motores, pero solo había silencio y viento. A media mañana Miguel empezó a llorar. «Mamá, tengo hambre, tengo frío». Todos tenían hambre, todos tenían frío, pero no podían parar. Cada minuto en el desierto era un minuto de intemperie. Fue Sebastián quien vio la línea oscura en el horizonte. «Allí, el bosque». El bosque nuboso se vislumbraba como una pared verde negruzca que se alzaba desde el páramo. Cuando finalmente llegaron a su límite, a primera hora de la tarde, fue como entrar en otro mundo. La temperatura bajó 10 grados. La niebla era tan densa que no se podía ver a más de 5 metros. Árboles retorcidos, cubiertos de musgo y líquenes, creaban una penumbra verde y gris. El suelo era una maraña de raíces y lodo. «Manténganse juntos», ordenó Daniel. «Si alguien se separa aquí, no lo encontraremos». Caminaban en fila india, cada uno agarrado de la ropa del que iba delante. El avance era glacial. El terreno era traicionero, lleno de rocas resbaladizas y agujeros ocultos. Andrés, el niño enfermo, empeoró drásticamente. Su tos se volvió constante y su cuerpo ardía de fiebre. Rosa, su madre, lloraba en silencio mientras lo sostenía en brazos. «Necesita descansar», dijo Marta. «Necesita estar calentito y seco o morirá». «No podemos detenernos», dijo Daniel. «Aún no hemos llegado lo suficientemente lejos. Él va a morir si no paramos». Se miraron, con el dilema imposible entre ellos. 11 vidas contra una. ¿Arriesgarían al grupo por un niño que tal vez ya no podría salvarse? Fue Elena quien rompió el silencio. «Paramos, durante 1 hora. Hicimos una fogata, lo secamos, le dimos más antibióticos. Luego continuamos». Daniel apretó la mandíbula pero asintió. Encontraron un pequeño claro resguardado por grandes rocas. Carlos logró encender una fogata con ramas húmedas, usando las últimas velas de Marta como combustible. Acostaron a Andrés junto a las llamas, envolviéndolo con todas las mantas que tenían. El niño abrió los ojos brevemente y miró a su madre. «Mamá, ¿ya llegamos?» «Pronto, mi amor, pronto». Pero sus labios estaban azules. Su respiración era un traqueteo líquido. Marta conocía ese sonido. Había oído a su abuela morir de neumonía cuando era niña. Andrés se asfixiaba con sus propios pulmones. «Rosa», dijo con dulzura poniendo la mano sobre el hombro de la mujer. Creo que deberías sostenerlo». Rosa lo entendió. Soltó un sollozo, pero abrazó a su hijo y lo acunó contra su pecho. «Mi bebé, mi niño hermoso». Los demás formaron un círculo a su alrededor, dándoles privacidad pero permaneciendo presentes. Sebastián lloró abiertamente. Los gemelos se aferraron a Marta. Miguel preguntó en voz baja, «¿El niño va a dormir para siempre como su padre?» «Sí», susurró Marta, «como papá». Andrés murió 20 minutos después.
en brazos de su madre junto a la fogata en medio del bosque neblinoso. Su último aliento fue tan suave que fue casi imperceptible, como una vela apagándose. Rosa no gritó, simplemente mecía a su hijo, cantándole una canción de cuna venezolana con la voz quebrada con cada palabra. Enterrarlo era imposible. El suelo estaba lleno de rocas y raíces. En cambio, Carlos y Daniel construyeron un montículo, apilando piedras sobre el pequeño cuerpo envuelto en una manta. Elena murmuró una oración. Daniel, el exsoldado, se puso firme y saludó. Marta puso la mano sobre la cabeza de Rosa. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». Rosa levantó la vista con la mirada vacía. «Pagué $2,000 para que mis hijos tuvieran una vida mejor. Y mi hijo murió en un bosque en medio de la nada, huyendo de unos hombres que nos enterraron bajo tierra como animales». Su voz era monótona, muerta. ¿Es este el sueño? ¿Es esta la promesa? No hubo respuesta a eso. Siguieron caminando. Ya eran 10. La noche cayó mientras aún estaban en el bosque nuboso. No había forma de continuar en la oscuridad total, así que acamparon donde estaban, acurrucados bajo los árboles sin fuego porque la leña estaba demasiado húmeda. Fue la noche más larga de la vida de Marta. El frío era tan intenso que le castañeteaban los dientes sin control. Miguel temblaba en sus brazos. Su pequeño cuerpo estaba tan frío que la aterrorizaba. Los gemelos se acurrucaron junto a Sebastián. Los 3 niños se abrazaron para compartir su calor. En algún momento de la noche Marta oyó voces. Al principio pensó que eran su imaginación, pero no. Eran reales. Voces masculinas, cerca. Daniel también los oyó. Se puso rígido, llevándose un dedo a los labios en un gesto de absoluto silencio. Las voces se acercaban. Los rayos de las linternas atravesaban la niebla. «Tiene que estar por aquí. El viejo dijo que la vio yendo hacia el sur, pero yo digo que mintió. Esa zorra es más lista». Fue una de las voces de los hombres de Durán. Estaban a menos de 50 metros de distancia. Marta cubrió la boca de Miguel con la mano, sintiendo su corazón latir contra el suyo. Sebastián sostenía a los gemelos, con sus enormes ojos en la oscuridad. Elena sostenía al bebé Carlitos apretado contra su pecho, rogándole que no llorara. Las luces recorrieron el bosque, pasando a pocos metros de donde estaban escondidos detrás de los árboles. «No hay nada aquí, hombre. Vámonos. Este bosque está maldito». Durán dijo que siguiéramos revisando hasta el amanecer. «Durán puede irse al infierno. No me voy a congelar por una viuda y unos venezolanos hambrientos». Las voces se desvanecieron. Las luces desaparecieron. Nadie se movió durante otra hora. Finalmente Daniel susurró: «Se han ido». Pero el mensaje era claro. Durán los buscaba activamente. Los estaban cazando. Y el bosque, tan oscuro y aterrador como era lo único que los mantenía vivos. El amanecer los encontró exhaustos, pero vivos. Daniel los condujo fuera del bosque nuboso hacia el inicio del ascenso final. La montaña se alzaba ante ellos como un muro insalvable, con su cima perdida entre las nubes. 4 horas, dijo Daniel levantando la vista. 4 horas para el paso. Ese es el límite de todos. No tenían comida. Se les había acabado el agua. Miguel ya no podía caminar, así que Marta lo cargó atado a la espalda con su chal. El bebé Carlitos había dejado de llorar, un silencio más aterrador que cualquier llanto. La subida fue agonizante. El aire era tan tenue que cada respiración parecía insuficiente. A Marta le ardían las piernas. Sebastián tropezó y cayó 3 veces con las rodillas sangrando, pero se levantó cada vez sin quejarse. A mitad de la subida, Rosa se desplomó. «No puedo», jadeó. «No puedo seguir». Carlos, el corpulento minero, la levantó sin decir palabra y la cargó sobre sus hombros. Siguió subiendo. Esa imagen, una desconocida cargando a una madre desconsolada que había perdido a su hijo, quedó grabada en el corazón de Marta. Eso era lo que Héctor creía.
que las personas, en el fondo, eran buenas, que se ayudaban mutuamente cuando más importaba. Al llegar al paso, estaban más allá del agotamiento, más allá del dolor. Era pura fuerza de voluntad lo que mantenía sus cuerpos en movimiento. Y allí, esperándolos en el paso, estaban 5 hombres armados. Los centinelas del santuario no parecían soldados ni guerrilleros, parecían campesinos, hombres y una mujer con rostros curtidos por el páramo y ojos que habían visto demasiado. Llevaban rifles viejos, pero los sostenían con la familiaridad de quienes sabían usarlos. La líder era una mujer indígena de unos 50 años, de cabello canoso trenzado y mirada penetrante. Se llamaba Mamá Rosa. ¿Quiénes son?, preguntó en español con acento quechua. Daniel dio un paso al frente. Refugiados. Venimos buscando el santuario. Tenemos hijos, un bebé. Por favor. Mamá Rosa estudió al grupo. Su mirada se detuvo en cada rostro. Marta con Miguel inconsciente sobre su espalda. Sebastián apenas podía mantenerse en pie. Los gemelos abrazados, el bebé Carlitos azul de frío, Rosa con la mirada vacía de quien lo ha perdido todo. ¿Están siendo perseguidos? Sí, dijo Marta con la voz ronca. El alcalde de San Isidro, Rogelio Durán, trafica con personas, asesinó a mi esposo. Intentó matarnos a todos. ¿Tienen pruebas? Marta miró a Elena, Daniel y Rosa. Somos la prueba. Somos testigos vivientes de lo que hace. Mamá Rosa asintió lentamente. El santuario no es un hotel, es una comunidad. Todos trabajan, todos contribuyen y todos protegen el secreto. Si los dejamos entrar, se quedarán aquí para siempre. No hay vuelta atrás. ¿Entiendes? Sí, susurró Marta. De todas formas, ya no quedaba nada a lo que regresar. ¿Y ustedes? Mamá Rosa miró a los venezolanos. ¿Por qué arriesgar la vida por extranjeros? Fue Rosa, la madre que había perdido a su hijo, quien habló. Su voz era suave pero firme. Porque mi hijo Andrés murió ayer en el bosque. Tenía 5 años. Amaba los dinosaurios. Y murió porque unos hombres malos decidieron que su vida no valía nada. Si no nos ayudan, el bebé de esa mujer morirá hoy. Y todos estos niños mañana. Y entonces los hombres malos ganarán. Siempre ganan. El silencio era absoluto. Mamá Rosa cerró los ojos un buen rato. Al abrirlos asintió. Pase, bienvenida al santuario. El santuario no era un lugar físico. Era una red de familias que vivían en las montañas, moviéndose entre cuevas y cabañas escondidas, protegidas por la geografía imposible y el acuerdo tácito de no ser encontradas. Había quizás 200 personas. Desertores de todos los bandos, familias indígenas, refugiados de una docena de países. Alimentaron a los niños, calentaron al bebé Carlitos hasta que recuperó el color. Les dieron a Marta y a sus hijos una pequeña cueva con mantas de lana y un hogar de verdad. Por primera vez en semanas durmieron sin miedo. Marzo de 1999. Sebastián tenía 15 años, alto y fuerte por su trabajo en las terrazas del santuario. Las gemelas Ana y Clara, de 12 años, enseñaban a leer a los niños más pequeños. Miguel, de 9 años, estaba a cargo del cuidado de las cabras de la comunidad. Marta había encontrado su propósito. Era la guardiana de las historias. Escuchaba la historia de cada refugiado que llegaba, la anotaba en cuadernos de papel reciclado y la conservaba. Héctor estaría orgulloso. Elena se había convertido en la maestra del santuario, aprovechando su experiencia como profesora universitaria. Rosa ayudaba en la clínica improvisada, atendiendo a los enfermos. Daniel capacitaba a los vigilantes. Carlos construía casas. El bebé Carlitos, ya de 5 años, corría por los tejados con Miguel, riendo. Ambos se habían salvado gracias a la bondad de desconocidos. Una tarde uno de los vigilantes llegó corriendo. «Mamá Rosa, hay un anciano en el cruce. Dice ser de San Isidro. Busca a una mujer llamada Marta Quintana». A Marta se le paró el corazón. Corrió a paso rápido. Allí, tambaleándose por el esfuerzo imposible de la subida, estaba don Efraín.
Tenía 83 años. Su rostro era un mapa de arrugas, pero sus ojos aún brillaban. «Don Efraín», sollozó Marta abrazando al anciano. «Creí que estaba muerto». «Casi», jadeó. «Pero tenía que verla una vez más. Tenía que decírselo». «¿Dime qué?» «Durán ha muerto. Se le acabó la vida». Don Efraín sonrió. Las familias de los desaparecidos por fin alzaron la voz. Decenas de testimonios. La fiscalía llegó. Encontraron los registros, las cuentas bancarias, todo. Durán intentó huir, pero no llegó muy lejos. Está en prisión esperando juicio. San Isidro está libre. Marta sintió que se le doblaban las rodillas. ¿Es cierto? Es cierto. Y doña Marta... El anciano le tomó las manos. Su esposo... Héctor tenía razón. Siempre la tenía. Alguien tenía que ser valiente primero. Él era ese alguien. Y luego tú. Esa noche Marta reunió a sus hijos alrededor de la fogata. Miguel le preguntó: «Mamá, ¿podemos volver a San Isidro ya?» Marta miró a sus 4 hijos, que ya no eran los niños aterrorizados que habían huido en la noche. Sebastián, fuerte y serio. Los gemelos, sabios para su edad. Miguel, que ya no recordaba a su padre, pero había aprendido sus valores. «Podríamos», dijo finalmente. «Pero este es nuestro hogar ahora. Aquí están quienes nos salvaron y quienes nosotros salvamos». Sebastián asintió. «Papá estaría orgulloso». «Sí», susurró Marta con lágrimas en los ojos. «Sí, lo estaría». Contempló las estrellas sobre el santuario, tan brillantes a esa altitud que parecían estar al alcance. Pensó en Héctor, en su convicción de que una persona valiente podía cambiar el mundo. Él había tenido razón. A veces, la valentía no consiste en derrotar al enemigo. A veces, simplemente se trata de sobrevivir un día más, proteger a quienes más lo necesitan, negarse a dejar que la oscuridad gane. Y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.